Un saludo, licenciado Melvin Medina. Le saluda la estudiante Fátima Rafaela Guardia Hueso. Procedo a desarrollar la tercera evaluación verbal con el tema Principios que rigen la fase de ejecución de la pena. Como sabemos, una persona condenada no deja de ser un sujeto de derechos. Es obvio que se le restringen algunos derechos, como la libertad ambulatoria y otros que están relacionados al ejercicio de los derechos de ciudadanía. Esto como consecuencia de la resolución condenatoria, pero debe de permitírsele el goce de los demás derechos. En ese sentido, el artículo 498 del Código Procesal Penal nos establece de que los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el control de la ejecución de las sentencias y de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la pena. Y conforme al capítulo 2 y 3 de la ley penitenciaria, los principios rectores de la ejecución penal son los siguientes. Principio de legalidad, artículo 4 de la ley penitenciaria. Este principio constituye el principal límite al ejercicio de la potestad punitiva del Estado e incluye una serie de garantías que imposibilitan que el Estado intervenga más allá de lo que la ley permite. Es decir, de que asegura la ejecución de la pena con arreglo en las normas. Este principio implica que toda persona o medida de seguridad debe de ejecutarse en la forma prescrita por la ley, la cual debe de ser anterior al hecho que motivó la condena impuesta. Principio de humanidad e igualdad, artículo 5, ley penitenciaria. Este principio consiste en de que se le debe de respetar la dignidad humana del condenado y promover una política penitenciaria humanista que tenga como centro de atención a la persona del condenado, quien se le debe de garantizar que la ejecución de la pena impuesta estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes o de torturas. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación durante esta etapa de ejecución penal por cuestiones de raza, sexo, idioma, ideologías, condición social o cualquier otra circunstancia. Principio de resocialización. La finalidad de la ejecución penal es la reinserción social del condenado, lo que significa que los equipos penitenciarios deben iniciar con el condenado un proceso de rehabilitación y deben de procurar que atenuar los efectos negativos de la pena, permitiendo que la interacción del interno en el centro penal se parezca lo más posible a la vida en libertad. Y en la medida de su ubicación dentro del régimen y tratamiento penitenciario, deben de promover y estimular las actividades compatibles con dicha finalidad. Principio de judicialización de la ejecución penal. El artículo 7 de la ley penitenciaria establece que la ejecución de la pena privativa de libertad debe de estar sometida al permanente control judicial. Los internos pueden dirigirle al juez de vigilancia toda queja sobre las condiciones de los centros penitenciarios, de los programas, sobre posibles abusos cometidos por las autoridades o agentes penitenciarios. También, muy importante, en caso de que el condenado no pudiera nombrar a un abogado, es obligación que se le brinde la asistencia de una persona letrada para cualquier trámite jurídico en esta etapa de la ejecución penal. Principio de participación comunitaria. El artículo 7 de la ley penitenciaria dispone que la Dirección General de Centros Penales debe de asegurar en su planificación de actividades de educación, trabajo, salud para la ejecución de la pena, que los patronatos y las asociaciones civiles también puedan colaborar con la reinserción social de los condenados. Principio de afectación mínima, artículo 8, ley penitenciaria. Las medidas disciplinarias solamente van a tener las restricciones necesarias para conservar la seguridad, la armonía y la vida interna
dentro del centro. Estas no serán aplicadas cuando la amonestación privada sea suficiente. En conclusión, estos principios son los que deben de orientar y regir la actividad de los operadores penitenciarios con la población privada de libertad y servir de guía al juez de vigilancia para desentrañar el sentido y alcance de estos principios que rigen la ejecución de la pena en nuestro país. Hasta aquí mi intervención. Espero haberme dado a entender. Muchas gracias.